tengan también insuficiencia hepática, por ejemplo, ¿no? Y que condicionen un desbalance hormonal, estrógenos, testosterona, ¿no? Cuando hay un desbalance hormonal, lo que va a provocar es un aumento del volumen de la glándula mamaria. Generalmente en adolescentes, ¿no? Y de repente en el primer nivel ustedes van a ver ese tipo de pacientes que vienen acompañados de su mamá, ¿no? De su papá, que le ha aumentado el volumen de la glándula mamaria, ¿no? Es una patología benigna, afortunadamente, ¿no? Que desaparece muchas veces de manera espontánea. A veces no requiere ninguna conducta terapéutica. El desbalance hormonal se regulariza con el paso del tiempo y desaparece. En aquellos pacientes que no desaparezcan y que les incomode demasiado al paciente, se hace una resección quirúrgica. Con los bordes de la areola, es un cortecito, se extrae, ¿no? La ginecomastia y nuevamente se sutura y no se nota casi nada. Entonces, en los pacientes que incomoda mucho. Ahora, para que incremente la glándula mamaria, ¿qué tendría que producirse? ¿No? Lo que vemos acá en la imagen, ¿no? A mí me lo cuento que es lo que estamos viendo. Tejido estromal, acinos. No deberíamos tener acinos y conductos, ¿no? Ahí están los conductos. En una glándula masculina no deberían observarse esas estructuras, ¿no? La glándula mamaria masculina tiene los componentes pero muy escasos. Incluso nosotros los varones podemos hacer cáncer de mama. Muy raro. Yo en mi vida he visto solo un cáncer de mama en varones. El paciente tendría sus 40 años aproximadamente, ¿no? Pero hay, uno solo hemos visto. Y la literatura así lo describe, ¿no? Es una patología de presentación muy poco frecuente, pero existe, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Un aumento del componente estromal. Todo lo que está rosado es el estroma, el tejido conectivo. En el epitelio que reviste los ductos, vamos a ver que hay un leve incremento del epitelio que revisten estos ductos. Vamos a ir de mayor aumento. Aquí está. Si nosotros observamos ahí, vamos a darle tiempo para que vaya cargando, el epitelio como que hace cierta estratificación a este nivel, ¿no? Como que estratifica. No deberíamos verlo así. Solo deberíamos ver una capa microepitelial, ¿no? Y una capa interna, ¿no? Máximo en 2 filas. Pero hay una ligera estratificación. Si nosotros vamos acá, el epitelio también se nota esa estratificación. E incluso podríamos observar estas proyecciones tipo papila hacia el interior de la luz. Y digo tipo papila porque no posee un eje fibrovascular para denominarlo como tal, ¿no? Y lo denominamos tipo papila. Como es una patología benigna, nunca vamos a encontrar atipia citológica, ni en el componente estromal, ni en el componente epitelial. No la hay. Entonces, el fenotipo citológico, tanto del estroma, ¿no? que podemos encontrar fibroblastos, ácidos de fibras de colágeno, es sin atipia. Y si no hay atipia, las mitosis que podemos encontrar también son muy escasas. Recordemos que el aumento del volumen mamario tampoco no es algo gigante, ¿no? Aumenta la mama, pero no es algo prominente. Entonces tiene un crecimiento lento que incluso va a regresionar de manera espontánea en los pacientes cuando las hormonas se regularizan entre ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente de edad avanzada, las hormonas masculinas disminuyen un viejito, ¿puede hacer ginecomastia? Sí. Pacientes alcohólicos, ¿no? Pacientes con sobrepeso, pueden hacer ginecomastia, ¿no? Pero el motivo de consulta más frecuente es en adolescentes, 14, 13 años. De repente alguno de los varones aquí presentes puede haber presentado y nadie se da cuenta, ¿no? Cuando ya incomoda, sí, pero desaparece espontáneamente. Entonces, las características histológicas, un aumento del tejido conectivo, tejido estromal, aquí vemos los ácidos de fibras de colágeno, todos son ácidos de fibras de colágeno, sus fibroblastos, una leve hiperplasia del epitelio que reviste, no hay atipia en ninguno de ellos, e incluso hace proyecciones tipo papilas hacia el interior del ducto, en este caso. ¿Tejido adiposo podemos encontrar? Sí, pero muy escaso. No es como la glándula mamaria del sexo femenino, donde
donde el componente adiposo que forma parte de esta es abundante, es mucho más alto. Entonces, es glándula mamaria, ginecomastia y las características que nos mencionamos. Vamos a ver la otra que tenemos por acá. El carcinoma de células escamosas. Pues ya lo hemos visto, ¿no? Entonces pasamos a la otra. Embarazo molar. El astrocitoma grado 4. Los embarazos lo hemos visto. Glioblastoma. Los embarazos lo hemos visto. Los embarazos. Este es la neoplasia de presentación más frecuente en el sistema nervioso central, ¿no? Aquí tenemos a los astrocitomas. Y los astrocitomas podemos encontrar nosotros en dos tipos, ¿no? El no invasivo, ¿no? Y los invasivos. El no invasivo es el grado 1, el grado 2 ya tiene un comportamiento ligeramente invasivo, el grado 3 mucho más invasivo y el grado 4 es el que estamos viendo ahí, que es el famoso glioblastoma multiforme. Estos se generan en el sistema nervioso central, ¿no? En el cerebro, son tumores cerebrales. Los astrocitomas no infiltrantes como el grado 1, el neurocirujano dice que le ofrece un pronóstico al paciente, ¿no? Es un poco jalado de los pelos, ¿no? Que yo tenga un tumor no muy agresivo en el cerebro y que el neurocirujano ingrese y lo saque íntegro, completo. Sí, el pronóstico va a ser bastante bueno si me sacan el tumor del cerebro, pero las secuelas que me va a originar, ¿no? La cirugía fue un éxito. El paciente sale de su camilla, casi no puede ni moverse. Fue un éxito en relación al cáncer, al tumor, ¿no? Pero los glioblastomas grado 1, los astrocitomas, grado 1, tienen la característica, y por no ser infiltrantes, tienen una hipercelularidad, pero una hipercelularidad que es muy leve. La atipia citológica también es muy sutil. Y eso le ofrece, pues, que no tenga un comportamiento infiltrativo, porque el número de mitosis también es bastante reducido. Cuando pasamos al grado 2, que ya tienen una característica infiltrativa, la hipercelularidad es mucho más abundante. Ya podemos observar nosotros atipia citológica y comienzan a aparecer las mitosis, que todavía, dicho de paso, no son muy frecuentes. En el grado 3, ahí sí definitivamente cualquiera ve al microscopio una muestra de un astrocitoma grado 3 o un astrocitoma anaplásico y va a decir este es un cáncer, ¿no? Porque las características fenotípicas son muy marcadas. Hay una atipia citológica bien marcada con hipertromasia de los núcleos, ¿no? Y las mitosis son bastante frecuentes. Y la del glioblastoma, que es la grado 4, que es la más agresiva, que es la que tenemos acá, y le vamos a dar más aumento para poder distinguirla mejor. Hay una hipercelularidad bastante evidente, ¿no? Una hipercelularidad, pero la característica y el criterio histopatológico contundente en relación a una neoplasia maligna agresiva es el criterio histopatológico de agresividad en una neoplasia maligna. ¿Cuál es? Lo he mencionado en las prácticas anteriores. ¿Cuál es el criterio histopatológico que representa o demuestra o revela agresividad en ese cáncer? Histopatológico. La zona, esta zona que vemos acá. Infiltración. Necrosis. La necrosis es un criterio histopatológico de agresividad en una neoplasia maligna. Ojo, porque las patologías infecciosas pueden tener necrosis, sí. Por ejemplo, la tuberculosis tiene necrosis y el pronóstico no es tan malo si el tratamiento es adecuado y el paciente continúa con el tratamiento. Pero la zona de necrosis es el criterio histopatológico contundente en el tumor cerebral para que yo decir que estoy frente a un glioblastoma o un astrocitoma grado 4. La hipercelularidad. Si a mí me dicen que esto es un cerebro y yo veo esta hipercelularidad, pues definitivamente no estoy frente a un cerebro normal, ¿no? Vamos a este lado.
aquí por ejemplo. ¿No? Ahí va cargando. Ahí dice, este es un tumor cerebral. Pues definitivamente no me recuerda para nada el cerebro, ¿no? Histológicamente, ¿cuántas capas tiene el cerebro? 2, 3, 3. Tres capas tiene el cerebro. No, ya por eso que a veces hay notas tan bajas. 6 capas, si mal no recuerdo yo, ¿ah? 6 capas. Elevado. La molecular, la plexiforme externa, la plexiforme interna, la piramidal interna, la piramidal externa, ¿no? Granulosa, perdón, plexiforme, granulosa interna y granulosa externa. No son las 6 capas. De afuera hacia adentro la molecular, que es la más externa. Pero si nosotros recordamos cada una de esas capas, que ya veo que no se recuerdan muy bien, esta no se representa ninguna, pues la hipercelularidad, el aumento del número de células es bastante evidente. ¿Qué me establece el diagnóstico? Hipercelularidad, una marcada atipia citológica, mitosis, ¿no?, que hay aquí, y la zona de necrosis. Y en algunas literaturas van a encontrar que a la zona necrótica la rodea la hipercelularidad empalizada. ¿Qué significa? Que está rodeando la hipercelularidad en empalizada, así como lo veíamos en el carcinoma vasocelular en la periferia, hace esa empalizada donde los núcleos eran perpendiculares al nido celular central, que era aleatorio, ¿no? Entonces, ese es el criterio histopatológico. Pero ahora, jóvenes, los tumores cerebrales tienen otra conducta terapéutica. Y ustedes que van a egresar a ejercer, los tumores cerebrales diagnosticados con un tamaño por debajo de 3 centímetros, la conducta terapéutica es radiocirugía. ¿Qué significa radiocirugía? Una irradiación del tumor con rayos gamma. ¿Qué va a provocar eso? Múltiples rayos que convergen exactamente en la localización del tumor, que va a provocar necrosis en el tumor. El paciente entra a radiocirugía caminando y sale de la sesión de radiocirugía caminando. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que tenga 3 centímetros o menos el tamaño del tumor. Antiguamente, ¿qué se hacía, no? Un tumor cerebral, el neurocirujano ingresaba, una cirugía de 12 horas, 15 horas, sacaba el tumorcito y decía la operación ha sido un éxito. Y el paciente. Yo cuando estaba en la Rebaguía y tuve que salir de neurocirugía, los pacientes de alta salen en su silla de ruedas, salen así todos que no tienen movilidad absoluta y salen de alta, o sea, ya están en condición de alta, o sea, después de la intervención quirúrgica. Es bastante cruel cuando ustedes voten por ese servicio, ¿no? Pero tiene un criterio. ¿Cuál es el criterio? Diagnósticos en estadios iniciales, porque por debajo de 3 centímetros el tumor es pequeño. Cuando es mayor a 3 centímetros, ya no hay forma. La conducta es quirúrgica hacia la común y silvestre. ¿No? ¿En nuestro país se hace radiocirugía ya? Sí. Solo hay un centro que hace radiocirugía en el Perú, ¿no? Y es el famoso Gamma Knife. El paciente ingresa caminando, sale caminando. ¿Cuál es lo novedoso? Y la pregunta que yo le hice al neurocirujano cuando conversé con ellos, ¿no? Que lo que hacen este tipo de sesiones, porque el neurocirujano no está solo. El equipo está conformado por un neurocirujano, está conformado por un radiólogo, porque le ponen acá las cosas para que los rayos ingresen y converjan exactamente en el tumor. En el equipo hay un físico que hace los cálculos para que los rayos puedan converger exactamente en la localización del tumor y no provocan lesión mientras infiltran el parénquima cerebral. Solo hacen lesión cuando convergen todos ellos, ¿no? Lo que le ofrece al paciente pues una ventaja vital gigante, ¿no? Incluso para tumores benignos, un adenoma en la glándula hipófisis, antes de 100 los operaban y el paciente ¿cómo quedaba? ¿No? Eso es como un poquito que no lo podía mover bien, ¿no? Las secuelas, ¿no? Ahora no, radiocirugía, el pronóstico es bastante bueno. Lo único de malo es que cuando las cosas recién van saliendo, ¿cuál es la desventaja? Los costos, carísimos, ¿no? Cuando recién están saliendo. Una sesión, mencionamos por media horita, de 25.000 a 30.000 dólares. Una sesión. Pero afortunadamente los pacientes necesitan una sesión, ¿no?
afortunadamente, una sesión de radiocirugía. Entonces, incluso ellos regresionan hasta tumores metastásicos. Lógico, para que le dé mejor estilo de vida, porque si es metastásico lo tengo en otra parte del cuerpo. La pregunta del $1.000.000 es, ¿se podrá hacer en otra parte del cuerpo? Porque sería un golazo de media cancha, ¿no? Y de espalda, ¿no? Lo que no ha hecho Francia hoy día. ¿Por qué? Porque tendríamos una... No se puede. ¿Por qué? Porque en otras partes del cuerpo, nuestro cuerpo, por ejemplo, el intestino tiene movimientos y el análisis tiene que ser preciso. En el pulmón tiene movimientos, dañaría de repente estructuras vecinas, pero hasta el momento todavía. Se podrá en algunos años, de repente ustedes lo vean, ¿no? De repente ustedes lo vean, cuando ya sean mayores como yo, o ya se hace radiocirugía en otras partes del cuerpo. Entonces, para estos tumores, esa es la alternativa. Y es más, en el país, salud tiene convenio con este Instituto Gamma Knife. O sea, ¿qué significa? Que un asegurado puede hacer uso de este beneficio, sí. Pero ¿qué es lo que está pasando? De repente alguien acaba de ser neurocirujano. Los neurocirujanos del Real los refieren a los que tienen criterios para radiocirugía. Pero los de Almenara no los refieren. ¿Por qué creen? Porque su trabajo de ellos, no le quita su... ¿no? Pero los del Nueva Cliente sí le están refiriendo. O sea, al paciente no le cuesta nada porque él de salud cubre esos gastos. Para que sepan, si algún día tienen un familiar, un conocido o un paciente de ustedes que de repente, me diagnosticaron un tumor cerebral, hasta el momento 3 centímetros, de repente con los años pueden ser 4, 5, no lo sé, ¿no? Pero hasta ahora ellos dicen, menos de 3 centímetros, nosotros los irradiamos. Y tienen un éxito del 99-98% en sus tratamientos, ¿no? Pero con esas condiciones menores de 3 centímetros. Entonces, si alguien va a ser neurocirujano, tiene que incursionar ya en la radiocirugía para formar parte de ese equipo, porque si no se quedan en la etapa antigua, pues, ¿no? Si a cualquiera de nosotros nos ofrece a cielo abierto en el cerebro o radiocirugía, no vamos a querer. Entonces, aquí hipercelularidad con atrofia, dosis marcadas, áreas de necrosis. Y hay una característica que no le he mencionado, lesiones vasculares de tipo glomeruloso. ¿Qué significa? Hacen un ovillo vascular y remedan un glomérulo. Que algunas veces no las encontramos y aquí todavía cuando no carga de difícil, ¿no? Esos son los criterios histológicos. Vamos al otro. Este que está acá es un tumor benigno, es el meningioma. E incluso, ¿no? Al terminar IBOMA cumple con el criterio de denominación de las neoplasias benignas, ¿no? Que es el meningioma que se origina a partir de las membranas meningias. Y es un tumor benigno, ¿no? Las células meningoteliales son las que proliferan y van a formar unos nidos celulares. Miren, ahí está, es una masa tumoral, ¿no? Si me dicen que ese es un tumor, algo. Sí. ¿Te dije o no te dije? Mañana vamos a anotar. Ya te he dicho, me vas a soñar, ¿no? La profeta dice. Hay que clasificarlo. Don Yusi. ¿Qué clavo? A través de las membranas meningias. ¿Qué significa? Y es benigno, significa que voy a tener un tumor que el efecto que va a ejercer pues un efecto compresivo sobre el encéfalo. Pero el pronóstico es bastante bueno, porque al ser un tumor benigno y estar en las membranas meningias, se ingresa, se hace la resección y el pronóstico es bastante bueno. Miren, son nidos de células meningoteliales, las cuales van a tener pues un fenotipo de
un fenotipo citológico de benignidad. Y decimos son nidos porque van formando como estructuras arremolinadas, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es benigno? Muy fácil, tenemos que ver las características citológicas. Y las características citológicas me las revelan los núcleos, ¿no? Acá miren, forman esta característica arremolinada, ¿no? Van formando como remolinos. Y si nosotros observamos a mayor aumento las características nucleares de estos elementos celulares, tienen una cromatina regular. ¿Qué significa una cromatina regular? ¿No? Que en el interior del núcleo está la cromatina, pero distribuida de manera regular en todo el núcleo. En la neoplasia maligna, la cromatina hace condensación de la cromatina. ¿Qué significa? Que yo encuentro grumos prominentes dentro de los núcleos, que es la característica nuclear en relación a malignidad. Si yo busco mitosis, ¿puedo encontrarlas? Sí, pero son muy raras. Pero la pregunta del $1.000.000, ¿hay meningiomas malignos? Sí, pero son raros, como los lipomas. ¿Hay liposarcomas? Sí, pero no es lo más frecuente. Y las características son totalmente diferentes. Tendría que ser un tumor irregular, de comportamiento infiltrativo. ¿Los hemos encontrado en el ejercicio diario nosotros? Sí. Los meningiomas malignos infiltran la estructura ósea, se meten al hueso, se meten al encéfalo, y lógicamente el pronóstico es malo. Estos tumores benignos no, son bien delimitados, no tienen el comportamiento infiltrativo, son células meningoteliales de citoplasma eosinófilos, de distribución arremolinada, de cromatina regular y con escasas mitosis. Esos son los criterios histopatológicos que me establecen este diagnóstico. El efecto es mecánico, básicamente, resección quirúrgica, pronóstico muy bueno para el paciente. En los astrocitomas no, el pronóstico es malo, así ingresa, así lo abierto el paciente. Bien difícil que pueden hacer la resección completa de un glioblastoma, un astrocitoma grado 4. El pronóstico bastante malo. El doctor Orrego lo conoce, ¿no? ¿Qué hace con él? Su papá falleció de glioblastoma bulbar. Su papá es el doctor Manuel Orrego. Y cuando se estableció el diagnóstico, él es médico, pues, ¿no? El único médico. No, cuando lo opera. Vamos a disfrutarlo lo que quede de él, ¿no? Imagínate entrar al cerebro, sacarle todo eso, lo que le quede de vida va a ser pésimo. El doctor Manuel Orrego. Él hace sus clases presenciales, ¿no? Sí, yo te ofrecí una vez presencial, para un martes, me dijiste, no, el doctor Orrego ya le ganó el puesto. Bueno, ese es entonces el meningioma. Pero la malignidad está representada por el número de mitosis. Más de 20 mitosis en 10 campos de alto poder en un meningioma establecen un meningioma maligno. Pero es raro. Los meningiomas en su gran mayoría pues, son benignos. Y finalmente tenemos la meningitis bacteriana. Su nombre lo dice porque es lo que vamos a encontrar, ¿no? En el espacio subarachnoideo vamos a encontrar gran cantidad de ¿qué? De infiltrado, inflamatorio, agudo, ¿no? Sí, bacteriana, ¿no? ¿Cómo se establecerá el diagnóstico? ¿Cómo se establecerá el diagnóstico? Una meningitis bacteriana, diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Miren que el espacio subarachnoideo, esto está circulando en el líquido cefalorraquídeo. ¿El líquido cefalorraquídeo qué es? Cristal de roca, transparente. Ninguna función, encontramos polimorfos nucleares abundantes. Solo en el espacio. Ahora, cuando este infiltrado inflamatorio de tipo agudo se comienza a meter al encéfalo, ¿no? Esta es la
la zona molecular, la capa molecular, que es la más externa, ya dejaría de ser, tiene una meningoencefalitis cuando se comienza a introducir. ¿Y cuál es la característica de la inflamación aguda? Dilatación vascular sostenida. ¿Y es que hay inflamación polimorfa nucleares abundantes? ¿Y qué está acá? Los vacíos. ¿Cómo llegan, no? Es una característica de la inflamación aguda, ¿no? Que lo mismo. Y los vasos tienen que estar ahí. ¿Y qué es lo que va a haber? Y si es una bacteria, en el pene consume la glucosa, vamos a encontrar nosotros infiltrado inflamatorio polinuclear en líquidos cefalorraquídeos. Y miren el líquido, que debe ser cristal de roca, ¿no? Polimorfonucleares abundantes, con vasos sanguíneos dilatados, ocupando todo el espacio e incluso pueden infiltrar la capa molecular y así estaríamos frente a una meningoencefalitis. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas de este paciente? Dolor de cabeza. Rigidez de nuca, fiebre, ¿no? La conciencia puede estar, ¿no? Todas las manifestaciones clínicas que me puede dar la meningitis. Bien, en el último examen tendrán que sacar 20 todos, ¿sabes? Porque como no saque 20 todos, les bajo punto a todos, ¿sabes? Ahí es 20, bueno,